El 40% de las causas de infertilidad se encuentran en el hombre. El otro 40% se encuentra en la mujer. En un 10% ambos comparten alguna alteración y en un 10% no se sabe la causa. ¿Y qué pasa cuando la mujer lleva al hombre a regañadientes a hacerse los estudios y demás y resulta que la causa del problema está en él? Híjola. Si un embarazo gemelar, por ejemplo, que es lo más frecuente, ¿no? Que sean dos. Sí es más riesgo de que pueda tener problemas de la presión, como preeclampsia. Ok. Hay más riesgo de diabetes gestacional. Hay más riesgo de parto pretérmino. Desde el apartado médico, ¿uno cómo debe o qué es lo primero por lo que debe preocuparse como hombre? Qué buena pregunta. Yo sí el mejor consejo que les puedo dar de verdad es compren un seguro de gastos médicos. Vale mucho la pena. La cuestión de hormonal en el hombre cambia con el embarazo. Pues ¿Tú crees que un hombre pueda tener depresión postparto? en consulta, una vez que es una pareja se agarra a golpes en el consultorio. En alguna ocasión me manda mensaje una paciente que yo había visto y me dice, doctor, necesito que me haga un favor. Necesito una consulta. Y yo, sí, claro, ¿qué pasó? Andaba con su pareja y la quería dejar. Necesito que ir a la consulta y diga que estoy embarazada. Que me haga un ultrasonido, que ponga en la pantalla un ultrasonido de otra paciente y que se vea que hay un bebé ahí. ¿Qué transbandera? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Pasados de Moda, podcast por puro gusto. Ya saben que está con nosotros nuestro patrocinador oficial, Natbel, la belleza de lo natural. Cosméticos para hombre y para mujer, 100% naturales. Estoy muy contento el día de hoy porque hoy está con nosotros el doctor Israel Jardines. Hombre, muchas gracias, Raúl. ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecido por la invitación, esperando que me invitaras ya. Esperando que te invitara. Sí, lo que no saben las personas que nos ven, o muchas de las personas que nos ven, es que Israel es compadre del famoso doctor Saúl Madrigal, que ya nos acompañó 3 veces. Es correcto, Así es. Y tienen un podcast, o bueno, tuvieron, ¿no? Tuvimos en la pandemia, ¿no? Un podcast. En esos ratos de ocio empezamos a plantear la idea de hacer un podcast, ¿no? Y salió así, posiblemente ahí que nos juntamos los miércoles o entre semana echando ahí los tragos y un día lo grabamos, se empezó de risa. Y lo empezamos a hacer, pero era una manera pues de entretenernos también, ¿no? Y sí, duró como 1 año, 2 años más en el podcast. Y ya cuando se acabó la pandemia, que regresó a la vida normal, lo dejamos de hacer. Entonces ya tenemos, yo creo que el último episodio que grabamos fue hace como unos 2 años fácil. Y hemos platicado de retomar otra vez el podcast, pero pues ahí se ha quedado en el aire, ¿no? Sí, puras promesas con Madrigal y vamos a retomarlo y sí, vamos a invitar pero justamente me preguntabas que sí, ¿por qué había empezado esto? Y ya lo he comentado algunas veces que fue como justamente ganas de expresar, ganas de platicar, ganas de conocer, siempre me gustó mucho hablar, pero una de las inspiraciones, y que ya dije aquí que el primer invitado que yo quise tener aquí en el podcast fue precisamente Saúl, que se dio mucho a desear y que mucho tiempo después se concretó, fue porque ustedes tenían un podcast, o sea, sí, esa fue la inspiración. Órale. Fue la primera persona que yo conocía que tenía un producto, ¿no? Pero ya conocías a Saúl. Sí, ya lo conocía, Okay, ya lo conocía. De hecho, llevó el primer embarazo de mi esposa. Ok. Llevó el primer embarazo. Y por eso yo lo sentía más cercano, pues, y con qué micrófono grabas y esto y lo otro. Ya después me vine a enterar, pues, que era así como que me contabas hace un ratito, ¿no? Totalmente rudimentario. Sí. Pero pues todo es ganas de empezar y de platicar y echar la comenta. Pues qué buena onda. Sí, me ha aventado algunos ahí episodios tuyos. Muy bien. Ah, qué bueno. Muy padre lo que haces. No, muchas gracias. Qué bueno que estés aquí. Te voy a hacer la pregunta del podcast. Doctor Jardines, ¿estás pasado de moda o estás de moda? Híjole, pues trato de estar un poquito de moda, ¿no? O sea, porque... Híjole, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Pues un poquito de las dos, ¿no? O sea, no puedes negar
que ya tienes algunos añitos, pero pues te tienes que tratar de reinventar y estar al día, ¿no? Sí, sí, sí. Es sobre todo eso, ¿no? Luchar contra. Bueno, no luchar, actualizarte. Exactamente. ¿No? Y bueno, y tú por la profesión que tienes, pues obviamente, pues en la cuestión profesional te tienes que estar actualizando constantemente. Sí, constantemente, porque esto va cambiando y van saliendo cosas nuevas y tienes que estar al día, ¿no? Ujú. Fíjate que hoy, hablando de estar al día, hoy te invité porque quiero tocar un tema muy interesante desde la perspectiva hombre. Tú te Ok. dedicas a la ginecología, eres ginecobstetra Ajá, y también trabajas con biología de reproducción asistida. es Sí. correcto. Así es. Entonces, me gustaría tocar estos temas contigo, pero desde el apartado masculino, porque, Ok. si bien el embarazo, pues la persona que está creando vida, pues es la mujer, etcétera, etcétera, pocas veces se toma en cuenta el punto de vista masculino, lo que sufre, lo que esto, si hay cambios hormonales, si no hay cambios hormonales, la cuestión monetaria, cómo lo sufres o cómo lo disfrutas el embarazo, porque también puede pasar. Y obviamente todo esto que tú trabajas previo a que haya un embarazo, cuando hay alguna dificultad, son básicamente los temas que me gustaría, o el enfoque que me gustaría darle a este episodio. ¿Qué te parece? No, perfecto, me parece muy bien porque creo que es un tema que luego lo dejamos de lado. Hablando de la infertilidad, siempre pensamos en la mujer, cuando tenemos que pensar en pareja. De hecho, es muy curioso porque hay muchas personas o parejas que tienen este problema de infertilidad y en la primera consulta o las consultas básicamente va la mujer, no va el hombre. Porque hay todavía creo que hay una cuestión un problema del hombre de afrontar la infertilidad. Por una cuestión de machismo, por cuestión cultural, por cuestión social, como que no quieren enterarse que ellos tienen cierta responsabilidad en esa infertilidad, ¿no? Entonces, como que le sacan la vuelta y va la mujer nada más. Yo siempre les digo, no, es que doctor, tiene que venir mi esposo. Y yo, sí, tiene que venir él. La infertilidad la tienen los dos, no eres tú nada más. O sea, el 40% de las causas de infertilidad se encuentran en el hombre. El otro 40% se encuentra en la mujer. En un 10% ambos comparten alguna alteración y en un 10% no se sabe la causa. Pero aquí el punto es que el 40% se encuentra en el hombre. Y entonces creo que los hombres no queremos tener esa responsabilidad y no queremos afrontar el hecho de decir, es que yo no puedo tener hijos, ¿no? Porque la masculinidad y por esa cuestión, insisto, cultural, yo creo que como que hay un rechazo. Y cuando se saben que ellos tienen alguna situación que les impide poder embarazarse, creo que lo sufren bastante, pero no lo dicen. Ok, y es que un problema de infertilidad no es sinónimo de una falta de erección. No, para nada. No es sinónimo de una falta de erección. Digo, pudiera estar asociado, claro, Sí, claro. pero no necesariamente. Ujú. Pero yo me pongo en la postura de como paciente decir, bueno, no como paciente, porque yo creo que sí tengo más apertura en este tipo de temas, pero sí de la cuestión cultural que decías del machismo es, oye, pues si yo tengo erecciones, yo eyaculo, yo estoy bien, la bronca eres tú. Claro. Me imagino que debe ser mucha. No, sí pasa, claro. La bronca eres tú, no yo. Yo saco la chamba. Ajá. Sí, y perfecto, puedes tener una erección y puedes eyacular, pero ¿quién te dice que en el eyaculado hay espermatozoides? Y si los hay, ¿de qué calidad son? Ok. Entonces tienen que ser estudios para checar cómo se encuentra el factor seminal. Ok. Y ahí es donde haciendo esos estudios te das cuenta, digo, de que tal vez los espermatozoides no se mueven o tienes muy poquitos o no tienes. O las formas de los espermatozoides no dan para que se puedan embarazar. Entonces, no nada más es el hecho de eyacular, que es el punto que muchas veces los hombres, exactamente como tú comentas, creen, ¿no? Que ya con eso ellos ya cumplieron y no, o sea, y se tiene que checar un poquito más a fondo cómo se encuentra él para ver si sí es apto para embarazar. Ok, y qué interesante, quitando el 20% que dices de factor de desconocimiento un 10 y de una causa compartida un 10, Sí. pues en realidad es mitad y mitad, ¿no? Es Claro. 40 mujer, 40 Claro. hombre. Entonces sí se vuelve complejo el que hay una apertura para la atención de parte de los hombres en esta equidad, ¿no? Porque pues como lo comentas, doctor, quiero o me da a entender de que muchos van a regañadientes, ¿no? Pues es que vamos, ya dijo el doctor que tenemos que ir los dos y pues ahí voy, pues. ¿Y qué pasa cuando la mujer lleva al hombre a regañadientes a hacerse los estudios y demás y resulta que la causa del problema está en él? Híjola.
Híjole, digo, hay de todo, ¿no? Hay hombres, hay pacientes que lo toman muy bien. Hay quienes, híjole, se molestan, inclusive no regresan a la consulta. Hay parejas que se llegan a hasta separar por esa situación. Porque, insisto, ya es una cuestión muy personal, pero regresando a la cuestión cultural, creo que hay un rechazo a ese tipo de diagnósticos, ¿no? O sea, ¿cómo yo no voy a poder? Entonces eso causa un problema de pareja muy importante. Y tengo una pregunta hablando de la cuestión cultural y te decía ahorita antes de iniciar, pues no eres psicólogo, pero pues te toca, algo debes de manejar por todo, por la complejidad de tu carrera y lo que trabajas y pues pues sí, todo esto que se ve con las parejas. ¿Tienes tu idea si a nivel nacional es un común denominador esto o solamente o está más arraigado aquí el norte por la cultura que tenemos? Yo siento, siempre he dicho que aquí en Hermosillo específicamente o al norte tenemos como una cultura todavía muy machista, muy pocha en algunos sentidos o mocha, así como no hay tanta apertura para ciertos temas. ¿Crees tú que en el común denominador en México, o sea, si has platicado con otros especialistas? Yo creo que sí. Yo creo que es una cuestión en todo el país. De hecho, yo hice el servicio social en Chiapas. Ok. El servicio social de ginecología lo hice en Chiapas, en un pueblito que se llama Mapastepec, que está a 3 horas de la frontera con Guatemala, ¿no? Otra punta, la literal. otra punta, ¿no? Y te das cuenta que es otro México. Es otro México completamente al del norte, ¿no? Pero esas cuestiones culturales, hablando así de machismo y este asunto que tú tocabas, se viven allá también, ¿no? Okay. Digo, claro que es un pueblo, ¿no? Por supuesto. Y también el nivel de escolaridad y culturales, socioeconómico más bien, es muchísimo más bajo que el del norte del país. Definitivamente eso va implícito en los alcances que tengan las personas, pero sí hay mucho de eso. O sea, sí hay mucho machismo y hay mucha cuestión cultural que se comparten, yo creo que en todos lados de la República. Ok. Bueno, entonces llega la pareja, vamos a suponer, se hacen estudios los dos, resulta que el hombre es quien tiene la afección ahí o el problema, no sé cómo llamarlo, y ¿hay alguna, ustedes como especialistas, tienen alguna vinculación o le recomiendan que vayan con psicólogos o algo así? Sí, claro. Porque yo me puedo imaginar como hombre el golpe que debe ser. No lo puedo imaginar como mujer, que lo puedo entender, pero no lo puedo imaginar porque no soy mujer. Pero como hombre, el que te digan, ¿sabes qué? Pues no puedes tener hijos. Digo, esa sería la cuestión más oscura, ¿no? Ok. Ese es el peor escenario, porque hay alteraciones que se pueden tratar sin mayor problema. Por ejemplo, si las formas de los espermatozoides no son las adecuadas, se puede tratar eso con una fertilización in vitro, en el cual en el laboratorio se escogen los espermatozoides y se inyectan adentro del óvulo, que se llama ICSI, por ejemplo. Okay. Entonces se resuelven ciertos factores, o con una inseminación se puede mejorar la calidad seminal. O sea, hay cosas que cómo se puede tratar. Pero el peor escenario, imagínate, Raúl, que te dijeran, es que, ¿sabes qué? Ok, ya checamos la muestra de semen, pero no tienes espermatozoides. O sea, estás en azospermia, que es el término médico. ¿Qué onda? Ahí sí, no hay cómo, ¿eh? Y se puede hacer tal vez una biopsia testicular o una punción del epidídimo para tratar de buscar espermatozoides, pero supongamos que se haga todo eso y no hay espermatozoides. Ese es el escenario más oscuro. Porque entonces ahí tenemos que romper barreras mentales. Es, ok, sí te puedes embarazar, pero con semen donado. Ok. Eso está bien canijo. Es el equivalente a cuando una mujer le dice, es que por tu edad o por alguna situación de salud que tú tienes, ya no tienes óvulos. Entonces sí te puedes embarazar, pero con óvulos donados. Yo creo que tanto para el hombre como para la mujer, yo creo que es el escenario más difícil porque, insisto, se tienen que romper esas barreras mentales de decir, bueno, sí me puedo embarazar, pero no va a ser biológicamente mi hijo. Uh-huh. ¿Sí me explico? Y tengo que aceptar el hecho de que el semen es de alguien más. Uh-huh. Pero pues eventualmente se va a embarazar mi esposa en el caso del hombre y lo va a ver como mi hijo, pero tú sabes que no es tu hijo. Entonces, esa parte es muy compleja. Yo creo que ahí sí vale la pena para las personas. Hay personas que lo aceptan re bien, y que no tienen ningún problema, probablemente. Sí, me imagino. Pero, híjole, yo trato de ponerme en esos zapatos y yo creo que no debe ser nada sencillo. Y en esos casos sí valdría la pena, por ejemplo, una ayuda con un terapeuta o algo, ¿no? Que te ayude más que nada a canalizar esa situación. Pero yo creo que ese sería el escenario más oscuro, digamos, en cuanto a la reproducción para el paciente, ¿no?
para el paciente. Como hombre... Sí, fíjate, porque tú qué pensarías. Sí, no, pues no, gracias a Dios no es mi caso. Exacto, pero te pones y no está difícil. Está cabrón, está cabrón. Canijo. Sí, está cabrón porque justamente somos un país todavía pues muy machista, pues, y aunque yo diga una y mil veces que yo tengo una postura pues muy liberal y que soy de de mente muy abierta, Ajá. perdón, siempre hay ese fantasma de crianza que traes ahí, que es que mi papá decía esto, es que mi abuelo decía esto, aunque tú no lo que así es difícil, como dices, doctor, el romper a lo mejor alguna barrera. No sé, no estoy en esa situación, pero me imagino que debe ser muy, muy difícil decir, pues es que va a ser hijo de otra persona, va a ser hijo de otro canijo y pues quién sabe quién sea. Fíjate, ¿no? lo que yo he visto, ¿no? Por supuesto, insisto, yo no soy psicólogo, no me quiero meter en esos Ajá. terrenos, ¿no? Pero si pudiera dar una opinión yo de lo que yo he visto, yo creo que es más fácil que una mujer acepte óvulos donados a que un hombre acepte semen donado. O sea, creo que es más fácil la aceptación por parte de la mujer. Y es muy, ¿cómo lo puedo decir? Es bonito ver cuando ya, en esos casos, hablando de las mujeres que se embarazan con método de reproducción asistida, como una fertilización in vitro con óvulos donados, se embarazan y yo he platicado con ellas ya después, ya que tienen a sus bebés o a su bebé, y dicen, es que doctor, la verdad es que son mis bebés, o sea, no se acuerdan del evento ese que fueron donados. ¿Sí me explico? Ya en el momento que se embarazan, eso se borra y son sus bebés o su bebé. Yo lo puedo suponer como externo y con punto de vista de paciente, es decir, bueno, pues es que a final de cuentas, si para ella es más fácil aceptarlo, porque a final de cuentas, pues lo va a traer en el vientre, ¿no? Claro. Y yo no, o sea, yo pues, no voy a participar, básicamente, o sea, no voy a participar en la fecundación y en eso, porque a final de cuentas, si tomo la decisión con mi pareja, pues tengo que participar en todo lo demás, ¿no? Exacto. Que sí, por ahí me imagino que debe ser el raciocinio. Digo, yo también creo que va por ahí, ¿no? Digo, estaría muy padre tener aquí un psicólogo que nos dijera, sí, yo tal vez, ¿no? La manera de pensar de una mujer y todo el proceso, no sé, que lo canalicen ellas, pero yo creo que también va muy agarrado de la mano de eso que dices tú, ¿no? Que pues yo voy a llevar el embarazo, entonces pues lo siento como parte mío, pero un hombre no. Pero insisto, sí tiene mucho que ver la cuestión cultural y cómo estamos programados, pues, ¿no? No, yo como no voy a poder, ¿no? Y como hombre, ¿cuáles son las principales afecciones que pudiéramos tener para una posible infertilidad o que no se esté dando la fecundación? Lo que decías de malformación en los espermas. Sí, o sea, pues son básicamente cuando se es una espermatobioscopía directa, que es un análisis del semen. Se valoran son varios variables que se analizan, pero a grosso modo lo que se valora es la cantidad de espermatozoides, la movilidad de los espermatozoides y las formas de los espermatozoides. Okay. Entonces, o sea, Juan Pérez, ¿no? Si se hace una espermatoscopía en un laboratorio serio que hacen bien, o sea, se hacen bien los estudios, van a reportar tal vez 10% normales y 90% normales. O sea, porque de los millones de espermatozoides que hay, la gran mayoría son anormales. O sea, tienen una cabeza muy grande o dos cabezas, o no tienen cabeza, o tienen dos colas, una cola muy grande, una cabeza muy chiquita. O sea, hay diferentes tipos de espermatozoides. Muchos espermatozoides nomás, ¿no? Y un porcentaje, el menor porcentaje son espermatozoides que son totalmente normales, ¿no? Perdón por lo que voy a decir, pero yo creo que era esos, porque hasta la fecha, todos en mi familia son de espermatozoides cabezones. ¿Sí? No, qué curioso. Yo pensé, no tenía la menor idea de esto que me dice sí, pero una persona totalmente sana, ¿eh? Sí, O sea, sí. eso me refiero. O sea, si Juan Pérez, que tiene 80 hijos, va y se hace una espermatoscopía, le van a reportar, no sé, 8 o 10% normales, 12% normales, 15% si tú quieres. Que esos son los que pueden llegar al óvulo, los demás se quedan en el porque camino. en una muestra, no sé, te pueden reportar 350 millones de espermatozoides. O sea, son muchísimos. Sí. O sea, que es el porcentaje, pues siguen siendo muchísimos. Sí, ¿no? sí. Okay. Entonces, por eso no hay tanto problema. El problema es cuando el porcentaje de normales es menos del 3%. Ahí sí, por ejemplo, ya es una indicación para hacer una fertilización in vitro con técnicas especiales de reproducción. Okay. Y de estas técnicas especiales, doctor, fíjese, hay un mito urbano que me vas a despejar. Cuando hay este tipo de procedimientos, es más probable que haya un embarazo múltiple, o sea, que sean cuates o sí, claro. Sí.
Sí, sí es cierto. O sea, si hay algún procedimiento, hay una posibilidad Sí, claro. alta. Sí, por supuesto. De hecho, antes se daba mucho eso. Es que tuvo octillizos y que tuvo sextillizos. Y dices tú, pues, para muchos puede ser un éxito reproductivo el hecho de que se embaracen, sí, pero tener 6, 8 no es un éxito reproductivo, porque es un embarazo de altísimo riesgo, que son bebés que muy probablemente no la vayan a hacer, pues, ¿no? Okay. Entonces, se tiene que ser muy cuidadoso en los protocolos de estimulación. Porque lo que se hace digo, no quiero así ser muy enfadoso con cosas técnicas, pero en un ciclo normal de una mujer que se embaraza normalmente, solamente un óvulo llega a un folículo, que es la bolsita donde guarda el óvulo, llega a la mitad del ciclo, que es la que se rompe, y libera el óvulo y se embaraza. Solamente es un óvulo, entonces va a ser un bebé. En las técnicas de reproducción asistida, lo que se busca es que no solamente llegue un folículo a la mitad del ciclo, o sea, el día 14 del ciclo, sino que lleguen varios. Si vas a hacer una inseminación o, por ejemplo, hablando de una inseminación, no dejas, si son más de 4 folículos, suspendes el ciclo, porque el riesgo de que pues son 4 óvulos, que se puedan fertilizar y que se puedan implantar los 4 o más, pues es muy alto. Ok. Entonces lo cancelas para evitar ese riesgo. Ok. En una fertilización in vitro es muchísimo más controlado porque lo que tú vas a transferir son ya los embriones. Entonces yo si te paso un embrión y si se implanta, pues va a ser un bebé. Si te paso 4 embriones y se implantan, pues van a ser 4. Entonces tienes más control ahí. Pero sí, lo que se busca ahorita es nada más transferir un embrión y ser muy cuidadoso para evitar esos embarazos múltiples, porque sí pueden provocar muchos problemas en el embarazo. Pues, porque no nada más es el hecho que te embaraces, es cómo te embarazas y cómo vas a afrontar ese embarazo. Ok, o sea, la inseminación in vitro es de mucho menor riesgo porque se implanta ya el embrión, pues ya. En una fertilización in vitro, en una inseminación. En una inseminación sí, es. Ahí sí, por eso tienes que tener mucho cuidado de cuántos folículos son, porque pues si en eso tienes la suerte o mala suerte de que fertilicen, entonces si se implanten, pues imagínate, ¿no? En la torre, Pues sí. te metes en un problema, ¿no? Al rato pues sí me quería embarazar, pero no de 5, de 6, ¿no? Sí, pues el embarazo de alto riesgo, pocas probabilidades Claro. de que vivan todos. Sí, porque por ejemplo, si una mujer tiene trillizos, el término del embarazo, o sea, si una mujer tiene 3 bebés, ¿no? Llega a las 32 semanas, tira cohetes, ¿no? Le fue súper bien. 32 semanas. ¿De verdad? Sí. Si son gemelos, o sea, si son 2, el término del embarazo lo esperamos a las 36 semanas. Y si es 1, pon tú 40 semanas. Pero entonces, si tienes trillizos a las 32 semanas, o sea, es difícil que vayan a pasar esa barrera de las 32 semanas, que son bebés que van a andar pesando imagínate, 1 kilo y cacho, pues. Okay. Que son bebés que se van a aventar 1 mesecito o 2 mesecitos en terapia intensiva. Órale. O sea, no está suave, pues. No para nada. Entonces, qué padre que me embaracé y son 3, qué padre. No está padre. No está padre. Mi esposa está embarazada ahorita, hoy cumple 28 semanas y ya pesaba el bebé 1,200 kilos, algo así. O sea, pues imagínate a las 32 semanas que pesen menos de 1 kilo o 1 kilo por ahí, pues es muy poco, es muy poco. Entonces se va a Sí, es de alto riesgo. Entonces se avientan un ratito los bebés en la incubadora. Entonces, pues no está padre. Pues. Y esos factores también hay que considerarlos y también como padre, pues no nomás la mamá, pues obviamente, ¿no? Porque pues los trae en el vientre y pues todo lo que conlleva un embarazo de alto riesgo, me imagino pues poca movilidad, etcétera, no hacer mucho esfuerzo o no va por allá la cuestión de la mujer. En cuanto al embarazo múltiple. Pues sí. Si es correcto el embarazo múltiple o no. No, de hecho. Okay. No, el término es correcto. Okay. Embarazo múltiple, porque ahí puedes estar hablando de 2, 3, 4, 20, ¿no? Ok. Si múltiples son 2 a más. Pero al ser de alto riesgo, sí es como mucho más cuidado, pues, ¿o no? Sí, claro. Sí, un embarazo gemelar, por ejemplo, que es lo más frecuente, ¿no? Que sean 2. Digo, que es más frecuente que sean 3 o 4 o 5, ¿no? O sea, el embarazo múltiple de los que hablamos es de 2. Sí es más riesgo de que pueda tener problemas de la presión, como preeclampsia. Ok. Hay más riesgo de diabetes gestacional. Hay más riesgo de parto pretérmino. Ok. Entonces, sí, se tiene que tener muchísimo más cuidado con ese tipo de embarazos. Así es uno. Entonces, por eso ahorita, como comentaba ahorita, todas las técnicas de reproducción están orientadas a que solamente sea un bebé, no 2. Porque muchos pacientes me dicen, doctor, entonces si me va a hacer la infertilización in vitro, ¿me puede pasar así 3 embriones? Y yo, no. Quiero trillizos. No. Pero es que, no, le digo,
sea, a lo máximo 2. Le digo, y vamos viendo, ¿no? Porque usualmente ahorita la orientación es que solamente sea un bebé, precisamente para evitar todos esos riesgos. Pues esos riesgos. Y bueno, ya está embarazada. Ok. Se embarazó. Muy Ya bien. la embarazamos. Es bien interesante todo este rollo y es bien interesante ver pues cómo quedamos parados los hombres en esto, ¿no? Cómo traemos cuestiones culturales, cómo traemos cuestiones, preocupaciones muchas veces porque es la primera vez. Digo, yo por experiencia, te digo, doctor, el primer embarazo que tuvimos, o sea, yo estaba pero preocupado por todo. Y me decía, el Saúl me decía, relájate, tranquilo, esto, lo otro. Y yo, no, este embarazo lo he disfrutado más, he estado mucho más tranquilo. Ah, claro. Porque ya sé, pero aún así hay hombres que somos muy aprensivos. Y cuando nos embarazamos, porque voy a hablar en plural, cuando nos embarazamos, así como decía usted, pues Claro. es de 2. Cuando nos embarazamos, no sabemos qué hacer. O sea, ya estamos embarazados y ahora... O sea que ella va a ir al ginecólogo, ella va a ir a esto, se va a tomar Sabe qué hacer. ¿Y ahora qué sigue? Desde el apartado médico, uno cómo debe, o qué es lo primero por lo que debe preocuparse como hombre. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Pues por supuesto ser el soporte de la mujer, ¿no? De primera instancia. Y pues en la cuestión, digo, no puedes hacer más por ello en el embarazo porque la mujer ahí sí se lo tiene que aventar, ¿no? Todos los cuidados pues los tiene que llevar la mujer y tú proveerle todas esas comodidades o todas esas, proveerle el escenario ideal para que el embarazo lo pueda llevar de mejor manera. Que si tienen que ir a las consultas, llevarlas a las consultas, que se necesita ciertos medicamentos, que se necesita esto o el otro. Si estás pensando en tener a tu bebé en un medio particular, pues empezar a ir al hospital, porque finalmente creo que es lo que nos toca, ¿no? Desde mi punto de vista... Como proveedor. Pasado de moda, Como pudiera pasado de ser, ¿no? moda. Exactamente, ¿no? O sea, la cuestión de... Porque yo sí tengo esa mentalidad de que el hombre pues sí debe ser un proveedor y más en el embarazo, ¿no? O sea, tú tienes que estar valorando que tu mujer y que tu bebé estén en las mejores condiciones posibles. Y si pretendes tenerlo en un medio privado, pues ir viendo qué onda con los hospitales, ir viendo con los dineros, porque creo que es lo que tú te tienes que preocupar. La mujer se está preocupando nada más en hacer un bebé, ¿no? En llevar a cabo Casi un embarazo. nada. Nada más, ¿no? Nada más. Nada más, ¿no? Poca cosa, ¿no? Sí. Entonces, pues, yo creo que lo que nos toca a nosotros es que no le falte nada y que esté pues de la mejor manera y lo más cómodo posible, ¿no? Para que ese embarazo llegue a buen puerto, ¿no? A buen puerto. Una de las cosas que más preocupa o que yo voy a hablar de mi experiencia. Yo no sé si los demás coincidan o no coincidan, pero justamente es la cuestión económica, ¿no? Nosotros, el primer embarazo, pues llegó a término, pero no lo tuvimos en particular, porque se conjugaron muchas situaciones y fortuitamente lo tuvimos en el ISSSTE. Ok. Y digo fortuitamente porque fue un fin de semana que estaba solo, que el doctor nos lo habían recomendado mucho. O sea, se alinearon los astros para Ok. tener una excelente experiencia. Ah, qué bueno. Para que no todos los casos son así, pero hay muchos casos que la mayoría de los hospitales que son pues servicios públicos, pues son buenas, ¿no? Habrá sus excepciones. Claro, ¿no? Y no te tiene por qué ir mal. No te tiene, no tendría por qué irte mal. No tendría por qué irte debería mal. ir. Ajá. Pero también hay situaciones fortuitas que son negativas, ¿no? Pues que, no sé, tardan ya en el ginecólogo, no hay algo que se necesita específicamente. Sí, digo, porque o sea, las carencias en hospital público, todos sabemos que existen, ¿no? Sí, sí, sí. Y probablemente no sea el hospital más bonito y no sea el más cómodo y no tengas tanta privacidad, pero pues si te tratan bien, vas a salir hablando maravillas del hospital. Sí, sí. Entonces, no tiene por qué irte mal. Sí, La sí. verdad es que... A pesar de que voy a decir algo, perdón, pero lo tengo que decir. A pesar de que se aparezca Tetris ahí el ultrasonido por lo pixeleado que está para las autoridades, de verdad, ahí la gente del ISSSTE, pues sobre todo el ISSSTE. Échenle ganitas con los aparatos que tienen al servicio de los médicos, pues, porque pues como médico yo sé que muchos trabajan en servicio público y también trabajan en el servicio
servicio Sí, privado. la gran mayoría. Y pues en el privado tienen todos los aditamentos, que obviamente pues es privado y todo este rollo, pero pues un poquito de mejores condiciones laborales no le caen mal ni al doctor ni a los pacientes. Definitivamente. No más como nota. Pero justamente me regreso a lo de ser proveedor. ¿Por qué me tengo que preocupar yo de los gastos? O sea, el hospital y los médicos. ¿Qué se paga cuando se va a hacer un parto por particular? Básicamente son dos rubros, ¿no? Los costos de hospital, ya sea parto cesárea, y los honorarios médicos, básicamente. Básicamente. Y podemos dar así como un estimado más o menos de cuánto. Más o menos, digo, así números cerrados, porque también dependería en qué hospital y demás, ¿no? Pero Ok. haciendo así Sí, sin dar un nombre, nada nomás. échale así más o menos un parto, más o menos unos 40,000 pesos. Ok, Una cesárea, 50,000 pesos. ok. Ya hospital honorarios, ¿no? O sea, digo, es un más menos dependiendo, insisto, del hospital, ¿no? Ok. Porque los honorarios muy seguramente van a ser iguales si es en el hospital A, B o C, ¿no? Pero lo que va a cambiar es lo que te cobra el hospital en sí. Sí, yo creo que la mayoría de hombres que podemos pagar, o bueno, de personas que podemos pagar consulta privada, creo que de alguna manera podemos tener acceso a tener ese servicio. Es que fíjate que sí vale la pena. Sí, definitivamente lo vale porque, por ejemplo, en el caso tu esposa, ¿no? Entonces te está viendo Saúl, ¿no? Lo está viendo Ajá. Saúl. Entonces, Saúl los conoce desde el día número 1. Ajá. Ya sabe las buenas y las malas de este embarazo. Ujú. ¿Cómo se llama tu esposa, Raúl? Mitzi. Mitzi. Entonces conoce a Mitzi muy bien y y empiezan a desarrollar una confianza. Muchas veces hasta amigo de los pacientes, ¿no? Y les tomas aprecio y cariño. Entonces llega al final y ya sabes qué onda, pues, con la paciente. Y ella contigo. Entonces, eso ayuda mucho a que las cosas de verdad funcionen y salgan mejor. No estoy diciendo que en el sector público vaya a salir mal, no. Pero también es difícil. Si, por ejemplo, Mitzi de repente va al Seguro Social o al ISSSTE o a cualquier institución pública y llega pues mucho gusto con el doctor que quién sabe quién es, si es bueno o malo, si la va a tratar bien o mal, no, quién sabe. Y el doctor dice, pues no te conozco a ti. O sea, la información que tengo de ti es lo que me acabas de decir hace 10 minutos. Entonces, no nos conocemos y nada más voy a atender a tu bebé. Exactamente. Entonces, es difícil de los dos lados. Entonces, en el sector particular, esa es la parte que yo insisto, es muy, es importante tomarla en cuenta, pues, el conocimiento que tienes de la paciente y la paciente del médico. Esa relación, ese vínculo que hay es bien importante. Claro, porque tienes tú como familia tienes la oportunidad de seleccionar al médico, con quién te quieres atender en el particular. O sea, pues me gusta cómo me atiende él o tengo confianza y voy. Claro, porque todo es confianza, ¿eh? Ajá. Todo es confianza. Así es. Eso es una cuestión de, oye, necesitas cesárea por esto. Y tú decir, ok, porque confío en ti. O tómate este medicamento y te lo vas a tomar porque confías en el doctor. Si no conoces al doctor, entonces si te dice algo, vas a dudar. O sea, por ti, eso puede dificultar un poquito las cosas, ¿no? Pero, insisto, no tiene por qué salir las cosas mal en la institución, pero sí es diferente en la institución particular. Yo creo que básicamente por eso. Insisto, sí, las condiciones del hospital y las comodidades van a ser muchísimo mejores, eso es obvio. Pero más que nada la cuestión ahí del trato, no el trato, el conocimiento que tiene el médico sobre ti, sobre tu caso y tu embarazo. Eso es oro, pues, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque justamente mi esposa con 20 y tantas semanas de embarazo apenas acaba de tener la primera cita en el ISSSTE y la tuvo pues porque ahí van a ser las incapacidades, Okay. pues por la cuestión laboral y pues va a poner cita en el ISSSTE también, pues tenemos servicio ISSSTE también por aquello de que... No, pero está bien. Sí, está bien. Sí, porque no sabemos, pues no vaya a ser que pase lo que pasó la vez pasada y pues terminemos, no sabemos dónde. Entonces tenemos que tener como las puertas abiertas para cualquier. Sí, por ejemplo, también hay casos muy especiales, ¿no? Hay pacientes que tienen, por ejemplo, hablando ahorita de los embarazos múltiples, ¿no? Que es un embarazo gemelar o que es un embarazo de alto riesgo, que tú sabes que las posibilidades, por alguna situación del embarazo, ¿no? Que tú sabes que muy probablemente el embarazo se va a interrumpir antes de tiempo y que el bebé pueda necesitar terapia intensiva o intermedia. Y la paciente, pues sí estuvo, o la pareja estuvo ahorrando, ¿no? Echando el cochinito y para tenerlo en particular. Pero tú sabes que muy probablemente necesita el bebé de una asistencia especial, que eso te va a incrementar los costos. Muchísimo. Yo sí les digo a los pacientes, y si no tienen seguro gastos médicos, les digo,
no te ahorques, vete a la institución. Ujú. Porque esos montos que platicamos ahorita, olvídate, ¿eh? O sea, se te pueden ir y se te pueden ir y se te pueden ir dependiendo del tiempo que tu bebé vaya a estar ahí. Entonces, cuando son esos casos, yo sí les digo, ¿tienes institución? Vete a la institución. Porque te vas a ahorcar. Y no tiene ningún caso. Claro. Entonces, también hay casos en particular, ¿no? Yo sí el mejor consejo que les puedo dar de verdad es compren un seguro de gastos médicos. Vale mucho la pena. Sí, lo hubiera pensado 6 meses antes. Sí, eso, por ejemplo, o sea, como hombre, que la verdad yo creo que ese sería un buen consejo. Compren sobre gastos médicos. Híjola, Sí, sí. Sí. Yo sí creo que es un buen consejo, la verdad. Sí, fíjate que nosotros tuve la fortuna de tener a un agente de seguros aquí y justamente, pues no para esta ocasión, porque pues ya estaba el acto, ¿no? Ya está embarazo y pues ya no hay ciertas cláusulas que te limitan, pues tienes que esperar un periodo de gracia y este tipo de cosas, Así etcétera, etcétera. Pero sí es un muy buen consejo el tener un seguro. Oye, doctor, y en términos médicos, ¿hay algún sustento de lo siguiente? Es cierto que, o bueno, no sé si sea cierto, la cuestión de hormonal en el hombre cambia con el embarazo. Pues no tanto. O sea, sí se dice que, por ejemplo, a través de la salida se puede pasar hormona del embarazo y que pueden dar Ajá. antojos y dolor de Sí. cabeza y todo eso, ¿no? Pero habrá quien dice que sí puede tener ciertos síntomas, pero realmente no. O sea, en general, ¿no? Y hay estudios que digan que es como menos frecuente el líbido, bueno, no el líbido, sí, las ganas de intimar con tu pareja mientras que está embarazada. No, yo creo que es una cuestión más personal. Sí. Yo creo que hay personas que sí, hombres o mujeres, inclusive. Bueno, hay mujeres que sí llegan a tener cierto aumento de la libido Ok. en cierto trimestre Ok. y luego se les baja. Hay quienes tienen la libido elevada siempre, ¿no? También habrá casos muy seleccionados. En el hombre, yo creo que no hay una alteración ya propia de su cuerpo que les aumente la libido en el embarazo, ¿no? Yo creo que es una cuestión más de que dicen es que está embarazada y hay un cierto, así como una cuestión más psicológica exactamente que dices, no, mejor no porque está embarazada, ¿no? Sí. Y es una cuestión, yo creo que de gustos, ¿no? De cada quien o pues que dicen, no, mejor no así embarazada, ¿no? En lo particular, yo siempre me ando balconeando, pero creo que ya lo platicamos mi esposa y yo en algún podcast. En el primer embarazo, sí pasó como que nos distanciamos un poco. Y ya después haciendo el análisis, creo yo que fue como de no querer lastimar, digo, porque hay muchos chistes, ¿eh? O sea, y es que parece algo tonto, pero sí, de que llega y te golpea la cabeza. Pero es que, ¿no? culturalmente eso pensamos, pues ya, o sea, y aún sabiendo, o sea, ya, aún estudiando, que es que cuando tienes relaciones, pues no tiene absolutamente nada que ver con, o sea, no para nada, ni que tuvieras un macro pene o algo así, no son los mismos conductos, nada, pero estaba la sensación, digo, ahora este embarazo ha sido muy diferente porque ya tenemos la primera experiencia. Por eso la pregunta, porque me la hicieron cuando voy a hablar con el doctor Gardner, Sí. Pregúntale esto, me dijeron. Y digo, es mi experiencia y la pregunta de un compadre que tengo. Sí, no, y muchas, el compadre, ¿no? Es que todos compadres que conocen a Saúl y me dijo uno, pregúntale esto, me dijo. No, y de hecho también, digo, hay medito por no lastimar, porque exacto, es que una mujer embarazada es como un ente especial, pues, ¿no? Entonces, como hay hombres, o sea, las parejas me han dicho, doctor, pero sí podemos tener relaciones. Y le digo, sí, o sea, no está contraindicada, o sea, no hay una contraindicación para tener relaciones sexuales durante el embarazo, excepto si hay cólicos, sangrados, alguna situación médica que les digamos nosotros, ahorita no, espérate tantito, o definitivamente no pueden tener relaciones, pero son casos muy, muy especiales. En el común denominador no hay ningún problema, puede haber relaciones. Yo siempre les digo que viva el amor, adelante. ¿Quién soy yo para decirles que no? No, pues mientras que no haya alguna afección, pues no tendría por qué, ¿no? Así es. Luego digo, también hay pues no mitos, pero también esas creencias que hasta cierto punto hay algo de teórico ahí, que dicen es que si tienes relaciones se puede adelantar el parto. Ah, ok. Porque o sea, la cuestión teórica aquí es que en el semen hay prostaglandinas, que las prostaglandinas, son
unas sustancias que causan contracciones en la matriz. Ok. Pero digo, ¿qué tanto esa concentración de prostaglandinas hay para que pueda ocasionar eso, ¿no? O sea, la verdad es que es muy baja la posibilidad, ¿no? Pero sí, teóricamente sí existen prostaglandinas en el semen que pudieran llegar a provocar eso. Por eso la gente tiene esa creencia de que, o se dice, pues, ¿no? Que para que ya tengas el parto, ten relaciones, les dice, ¿no? Ok. Fíjate lo que te voy a preguntar, doctor. Yo creo que esta pregunta se está a poner a parir cuates. Hace poco vi un post tuyo, pues te sigo en redes sociales y pues veo tu contenido, y hablabas de la depresión postparto. Sí. Hablabas de la depresión postparto en la mujer, que es un tema muy delicado, que es un tema, pues que es un tema muy profundo de analizar, creo yo. Totalmente. Pero te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Tú crees que un hombre pueda tener depresión postparto? En base a tu experiencia, ya ves que pues vas viendo a los pacientes cuando acompañan cuando acompañan a su pareja, los hombres, pues vas viendo cómo van evolucionando, ¿no? Y te lo pregunto, no era una pregunta que traía para acá, pero dije, es muy interesante, porque en el post sí marcas así como ciertos factores o ciertos puntos rojos que hay que ver en la mujer que pueden detonar y que te da un norte como que, bueno, puede tener una depresión, hay que tener cuidado ahí. Y yo sé que ya no te corresponde y no eres psicólogo ni nada, pero algo que te diga algún indicio en base a tu experiencia, si pudiera haber, es algo que me dejó pensando mucho. Creo que es una muy buena pregunta. Creo que ahí sí la podría contestar mejor un psiquiatra, un psicólogo que yo. Ya en la cuestión del hombre, fíjate que nunca, la verdad no lo había pensado como tal. No creo que haya una depresión postparto en el hombre como tal. Pienso más bien que el hecho del embarazo y que ya hay un bebé por medio de la relación, eso puede hacer que haya un distanciamiento de pareja. Ok. Que la verdad es que sí, porque Sí sabes pasa. perfectamente que la dinámica de pareja cambia muchísimo cuando nace el primer bebé, cuando tienes el primer hijo. Porque hay una persona nueva, pues, ahí en la relación. Entonces, toda la concentración de la mamá está con el bebé. Entonces, hasta cierto punto, como pareja, tú pasas a segundo término. Porque hay una criatura ahí que requiere el 100% de la atención de la mamá. Entonces, creo que ese distanciamiento puede, no sé si una depresión, pero puede haber probablemente problemas de pareja pudiera ser. Pero no creo que una depresión postparto, la depresión postparto sí la viven las mujeres, ¿no? Y es más común de lo que creemos. Pero en el hombre, no sé, no, yo te tendría que contestar, creo, probablemente me equivoque. Creo que no existe como tal. Insisto, puede haber muy probablemente alguna cuestión ahí, un problema de pareja, un distanciamiento de la pareja por el nacimiento del bebé, en algunos casos. Pero yo creo, bueno, sí, yo creo que lo tendré que contestar así, es que ¿no? es una pregunta muy interesante. Digo, yo sabía que obviamente pues no es tu ramo y dije, pues a lo mejor tiene algún indicio y pues si nos da algún norte. Sé que voy a retomar esta pregunta porque es algo que me parece muy interesante. Sí, Los hombres en este sentido, así como somos machistas en algunos sentidos, no todos, ¿no? Pero ya hablamos de esta cuestión cultural y demás, sí estamos desprotegidos en algunas áreas a nivel social o no se visibilizan algunas afecciones o algunos detalles que pudiéramos tener. ¿Por qué? Porque nos los aguantamos por la cuestión cultural, pero siento que a lo mejor pudiera tener... coincido contigo, tienes toda la razón en que cuando llega un tercero o un cuarto o un quinto a la relación, modificas completamente y el espacio se va abriendo porque ya no es nada más compartir acá, sino que tienes que compartir con un tercero y luego más en los primeros meses, pues que la mamá está ahí al 100 y sí te sientes un poco desplazado, pero pues es parte de reajustarse, ¿no? Eso coincido contigo y creo que esa parte sí pega, ¿no? Sí, pues cuántos matrimonios Después de... terminan por eso, que nunca se vuelven a encontrar. Sí, porque no... Justamente... Porque se perdió esa relación de pareja. Se volvió mamá y dejó de ser esposa. Ajá. Ese es el problema, yo creo. Sí. Pero también digo, es responsabilidad de los dos, ¿no? Claro. De responsabilidad de los dos, pero sí en muchas parejas no llegan a entender o a retomar esa parte y decir, bueno, ok, sí soy mamá, pero no me puedo olvidar de ser esposa. Soy papá, pero no me puedo olvidar de ser esposo.
esa parte, creo que ese equilibrio es lo que saca adelante a las parejas, porque hay muchos que truenan como palomitas, ¿no? Después de eso. Sí, sí, es cierto, sí, es cierto. Justo hablaba otra vez, es que en este episodio no puedo dejar de hacer referencia a mi esposa porque está embarazada y Sí, sí, porque, sí. pues, justamente hablamos de eso, de que tienes que alimentar la relación, o sea, están tus hijos, pero que no se vuelva un punto de quiebre de no volverse a encontrar, porque se van a ir en algún momento tus Claro. hijos y vas a estar tan lejos de tu esposa que ya en unos años ya no la vas a poder encontrar. Y como hombre es bien importante ser bien tolerante ahí. De verdad, yo sí creo que yo creo que sí es más responsabilidad del hombre aguantar. Pues sí tienes que aguantar tantito. Digo, yo me acuerdo, yo tengo dos hijas y un niño, ¿no? Fernanda tenía 4 años, Jimena tenía 1 año, 3 meses y José Carlos acaba de nacer. Entonces imagínate, o sea, casi 2 bebés, ¿no? Chiquitos, o sea, se iban 1 año de diferencia y la otra pues andaba ya, no se aguantaba, ¿no? Ni sola. Entonces yo llegaba todo fregado al hospital y veía a Fernanda con unas ojeras así que no le caben en la cara, ¿no? Entonces ahí nos vemos en 2 años, Rumi, ¿no? Que así que te alivian. Sí, 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 o sea, fue Sí, difícil. claro. Pero pues, ¿qué le puedes decir cuando se la está aventando? O sea, pobrecita. O sea, Fernanda sí se la aventó. Digo, como muchas mamás, ¿no? Que es pesado, pues, cuidar al final, al principio de los niños y más cuando están chiquitos, pues, ¿no? Y pues sí, se disuelve la tensión y tienes que entender que las mamás, pues, tienen que estar ahí con los bebés, pues, si están cansadas y no duermen y está pesado, entonces tú tienes que aguantar y muchos hombres no lo aguantan. Dicen, Sí, muchos hombres ni siquiera aguantan ir a la consulta con su entonces esposa. yo creo que la verdad, yo creo que sí es más responsabilidad. Cuando esas cosas pasan, que hay problemas de pareja, creo que un porcentaje importante es en el hombre. Sí tienes que aguantar tantito y tienes que entender que la mamá pues tiene que Sí, ser la de sí, sí. mamá ahorita, pues, ¿no? Sí. Hay una situación en mi casa, y yo creo que en la casa de todos, cuando recién tienen los bebés, en el caso de mi hija, pues fue pura lactancia. Fue pura lactancia. Y mi esposa se enojaba porque en la noche ya se levantaba, pues es que yo, como para qué, pues no, como para qué me levanto, de que esté desvelado uno, mejor que estén desvelados los dos, mejor que nada más uno, y ya yo me encargo, pues, en el día de tratar de solventar alguna situación con la niña, ¿no? En lo que tú tratas de descansar, o no sé, es que es complejo, pues. No, pues ¿qué haces? Y más si es lactancia, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada, pues, No puedes hacer echarle nada. porras ahí, tú puedes, pues sí. O sea, que saben que estás ahí, ¿no? Pero se molestan Sí, luego, pues es sí. pues es que ni modo, pues no, Sí, no pero puedo, sí, pues. sí, sí tengo, pero Sí no tengo, leche. sí tengo, pero pues. Sí, es parte del ajuste. Doctor, en el consultorio, con los acompañantes de sus pacientes, ¿qué es lo más raro una pregunta así que le hayan hecho muy rara? No, híjola, no tengo ahorita, la tendría que pensar. Sí, ahorita me voy a acordar alguna, ¿no? Pero, por ejemplo, cosas sí que me han pasado así en consulta. Una vez que una pareja se agarra a golpes en el consultorio. Allá adentro. Sí, por un tema que digo, este tema da para mucho hablar, ¿no? El virus del papiloma humano, ¿no? Ok. Entonces llega la paciente con un Papá Nicolau alterado, diciendo pues sí que tenía una displasia asociada al virus del papiloma humano, ¿no? Obviamente la paciente ya había leído, se había medio documentado y llevó, o sea, pero se vio así como que lo llevó para que casi ahí yo le dijera qué onda, ¿no? Digo, que verás para que escuchas que tú fuiste el culpable de todo esto, ¿no? Entonces, ya, ¿en qué te puedo ayudar? No, pues es que me dicen Papá Nicolau, pero así muy serio. Uno le aprende a ser de psicólogo, ¿no? Porque ves gente todos los días, entonces empiezas a conocer a la gente. Y ya sabes desde que entra una paciente, ya sabes si la consulta va a estar relajada, va a estar muy tensa o va a ser, ¿no? Entonces, desde que entró se sentía tenso el ambiente, ¿no? Y se veía así muy molesta ella, pero con él. Y súper, callado y muy serio el esposo, muy serio. Entonces, ya le digo, no, pues sí, salió alterado el Papá Nicolau. Les digo, no es la verdad absoluta esto. Se tienen que hacer estudios para corroborar que lo que dice que el Papá Nicolau sea la verdad. Y aparentemente, pues está ligado al virus del papiloma humano.
¿y cómo me contagié, doctor? Y entonces dije, ya sé por dónde va el asunto, ¿no? Entonces le digo, pues mira, hay varias maneras, pero para ser muy prácticos, ¿no? Más del 90%, pues es por transmisión sexual. Y lo volteé a ver, ¿ves? Dice. Y el amigo así, mira, no había ni para dónde voltear, ¿no? Entonces y empezaron, no, pues que no, es que tú, que no sé qué tanto. Y le empezó a echar la culpa, pues, de que por infidelidad. Pero se empezaron a gritar. Se levantaron, o sea, se iban a agarrar a golpes. Me tuve que parar yo a separarlos. Órale. Y entonces, no, esa vez estuvo así bien pesado, ¿no? Entonces lo que le dije, a ver, espérate, tranquilos. ¿Por qué le estás echando la culpa a él? No, pues porque yo no me meto con nadie. A ver, ¿ha sido tu única pareja? No, pues no. Ok. Le dije, el virus de papiloma humano puede estar semanas, meses, años ahí. Probablemente tú tienes el virus desde hace muchísimo tiempo, antes de que lo conocieras a él. Y apenas ahorita te está dando lata. Y no hay manera de que podamos decir desde hace cuánto tiempo tienes el virus. Entonces, tranquilos. Le digo, es que se haga pruebas. Le digo, ok, que se haga pruebas él. Le digo, me parece perfecto. Pero el hombre elimina el virus 80% más rápido que una mujer. Y si le hacemos pruebas y sale negativo, entonces, ¿qué va a pasar? Se te va a voltear a ti, le digo. Porque él va a decir, ves, yo no tengo nada. ¿Dónde andabas tú? Y se quedó así seria, ¿no? Entonces le digo, entonces vámonos tranquilos. Le digo, o sea, esto no es de culpas. En algún momento está, pero no podemos dictaminar que él fue el culpable de esto. Y así medio ¿no? Lo capoteé el asunto, ¿no? Pero se están a punto de agarrarse a golpes, o sea, físicamente, porque se gritaron, a punto sí de agarrarse a golpes, ¿no? Esa fue una situación así, que lo traigo así medio presente, ¿no? Oye, qué difícil, ¿no? Porque, pues, así como dices, el virus, pues, puede tardar en desarrollarse, en verse, pero lo que sí es un común denominador es que la mayoría de las veces el hombre no tiene ningún síntoma, pues, no, o sea, nomás es portador, pero no hay cómo saberlo, Nada. pues, entonces, qué curioso, qué complejo, pero así es cierto, pues, ¿qué hubiera pasado si haces que sale negativo y tú, canija? Y se vuelve un conflicto más grande. No, y entonces él, ¿no? Se para el cuello y dice, a ver, no, mamacita, ¿dónde andabas tú? Ajá. Entonces le digo, no te conviene meterte en ese juego, pues, porque te puede explotar en la cara, pues, ¿no? Entonces ya, o sea, pues. Le digo, ok, sí se puede hacer los estudios. Lo único que vamos a saber es si tiene ahorita algo él o no. Pero eso no te va a responder si él fue o no. Y a final de cuentas, pues, quien haya ¿no? sido, pues, es ya es lo de menos. Ahorita se tiene que tratar exactamente, eso, ¿no? Exactamente. No, sí, pero es pesado. Ese tema es complejo. Es complejo porque te metes en situaciones de pareja. Sí. Es un show. O sea, esas consultas para mí híjole, ya sé que van a ser un poquito tardadas. Porque siempre viene solamente, pues. Y entonces, ¿quién me lo pegó, doctor? ¿De dónde lo agarré? Si nada más yo he tenido relaciones con mi esposo, por ejemplo, y tú, ¿no? Pues, ¿qué le dices? Y te tocan. Eso está bien canijo. Te tocan. Eso sí es bien difícil. Me imagino. Te tocan así, además de esta experiencia que platicas, te tocan algunas pacientes que salgan de la norma psicológica, por decirlo así, de, no sé, no sé, te lo platico por lo siguiente. En alguna ocasión, platicaba no hace mucho con un compañero de trabajo y hablaba de una experiencia que él tuvo de una paciente que consiguió un documento precisamente de un ginecólogo, no de aquí, que eso fue lo que detonó que lo descubriera, con un ginecólogo que no sé cómo la convenció, no sé cómo consiguió ese documento, pero que decía que estaba embarazada y con una prueba de embarazo, con el nombre de ella, y no estaba embarazada. Entonces digo, que lleven esa cuestión de que te diga, oye, es que no lo quiero perder, oye, doctor, hazme el paro y ayúdame con esto. Fue un rollo, ¿no? Un rollo lo que vivió él como hombre, fíjate. Él como hombre fue el vulnerado, fue el acosado, y todo con documentos, pues. Y bueno, para él inteligentemente vio los nombres y demás cuando le mostraban y se puso a googlear y se puso a ver y dio que pues no es una clínica de aquí, no, ella nunca viajó ni nada, ¿no? Sí, hay gente, híjola, que qué bárbaro. O sea, sí te saca mucho de onda, ¿no? Que dices, híjola, ¿en qué momento se te ocurrió que yo me iba a prestar a esto, no?
En alguna ocasión me manda mensaje una paciente que yo había visto y me dice, doctor, necesito que me haga un favor. Y yo, ¿qué pasó? Necesito una consulta. Y yo, sí, claro, ¿qué pasó? Pero le voy a platicar el caso, necesito que me ayude. Y yo, dime qué onda. Me dice, lo que pasa es que andaba con su pareja y la quería dejar. Entonces, necesito que pues, ir a la consulta y diga que estoy embarazada. O sea, que me haga un ultrasonido, pero que ponga en la pantalla un ultrasonido de otra paciente y que se vea que hay un bebé ahí para decirle, o sea, que está embarazada, que estoy embarazada de él. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿quieres que finja que haga tú un teatro para que él vea en la pantalla ahí de que hay un embarazo tuyo que no tienes para que se quede contigo? Digo, o sea, mi cabeza no alcanzaba a entender cómo me está pidiendo eso. Luego, y después le digo, o sea, por curiosidad, supongamos que hiciéramos eso, le digo, o sea, no, luego le voy a decir que ya lo perdí. Y yo, no, o sea, ¿cómo te explico? O sea, ¿en qué momento pensaste que me voy a prestar a eso? ¿Cuántas novelas viste, pues? O sea, No, sí te piden, o sea, y yo, ¿para que no te deje el novio? ¿En serio? O sea, mi credibilidad como médico, todo lo que por los hacer un años de teatro, estudio, por hacer toda un tu teatro, carrera. como que, también me dice, doctor, le pago doble la consulta. Bueno, entonces, si es así, si vas a pagar doble la consulta, entonces sí, le digo, si quieres le echamos, o sea, que sean gemelos. Como si todos los años de estudio, toda la trayectoria, con no sé cuánto Pero fueron las así consultas. remató y me dice, pero se la pago doble. Yo, no, pues entonces ahí sí, ¿no? Me da mucho coraje, güey. O sea, ahorita me río, pero en el momento me da mucho coraje, güey. Es en serio, o sea, ¿qué crees? O sea, ¿en qué estás pensando? Fíjate que sí hay gente muy, muy dañada. Sí, cómo no. Justo Sí, me sí. acaba de platicar eso un compañero de trabajo. Y está morro, es más morro que yo. Justo me acaba de platicar eso el compañero de trabajo. Pero grabamos un episodio con Simón Limón, que es un comediante. Y en el episodio pedimos que nos mandaran anécdotas así de cuestiones amorosas, de malas experiencias con pareja. Y en una de las anécdotas, una de las que nos enviaron, decía que había una muchacha, había fingido, no, un muchacho había fingido que tenía cáncer en una clínica aquí en la San Benito, Así quedó, ¿no? Bueno, dije yo, pues esto me suena falso, no lo creo, no lo sé, Rick. Y justamente el Simón Limón dijo, pues es que acaba de pasar aquí, dijo. También justamente en una clínica por el rumbo de la San Benito, una persona que le hicieron shows a beneficio por tenía cáncer y demás, o algo así, una fotógrafa, no recuerdo exactamente el caso, recaudó fondos diciendo que tenía cáncer y pues resulta que no. O sea, hay gente bien dañada. Ahora, si esto pasa con cosas tan graves como eso, no quiero imaginar todas las cosas que les pasan a ustedes, porque pues cuando metes la cuestión amorosa, pasional, de pareja, pues pierdes muchas personas pierden la razón, pues sí salen de sus casillas, no sé por qué, ¿no? Pero sí es como más aprensivo la cuestión pasional y que no quiero que me deje y esto, doctor, y bueno, entonces... Qué fuerte, ¿no? Que haya gente tan pirata, tan pirata. Cañón. Sí. Y que pongan a doctores en esa situación, pues es sumamente incómodo. Incómodo Muy incómodo. y ridícula, pues, y ridícula. Sí. ¿No? Sí, o sea, de que ahorita lo cuento y me río, ¿no? Pero en su momento sí me dio coraje. Entonces, sí, onda, ¿no? Sí, muy telenovelesco el rollo. Sí, te estás confundiendo y equivocando de doctor, morra. O sea, no. No sé. Ve una cita, a lo mejor ahí en la San Benito, no sé qué clínica es ni nada. A lo mejor ahí te hacen el pago. Qué loco. Qué dañados. Está mal. Entonces, doctor, regresando un poquito al tema. Como hombre me preocupo por ser proveedor, por tener el ambiente para mi esposa y sobre todo en la cuestión de si voy a tener o si queremos que sea un parto en particular o bueno,
los gastos, que pueden ascender entre 40 y 50 en un promedio regular, fuera de cualquier situación especial, excepcional, ¿no? Más o menos. Sí, porque pues ya lo que mencionabas, incubadora o algo así, pues encarece mucho los gastos. Sí. Cualquier situación fortuita que sea excepcional, pues también, ¿no? Entonces, tú, hombre, si tu esposa está embarazada y quieres tener parto por particular, yo te recomiendo que si no tienes seguro, pues te tengas esa lanita que dice el doctor y aparte un colchón por cualquier cosa. Si no, no te quedes a pie, no vale más que si no puedes, pues no lo hagas y te vas a una institución que en mi experiencia, la experiencia de mi esposa, fue una excelente experiencia en el ISSSTE. Qué bueno. Reitero, fue una excelente experiencia, aunque los aparatos están muy viejos. Pero ya después de este podcast, ya no, mañana va a haber ultrasonidos nuevos en el ISSSTE. Como si pelaran. No, claro. No. Doctor, ¿algo que quieras agregar? Pues nada, que me vuelvas a invitar porque hay mucho que platicar. Hay un chorro de temas, temas. Sí, no, de aquí vamos a estar a horas. Vamos a invitar, como te comentaba, a Ramón para luego invitarlos a hacer entre ginecólogos. Va a estar bien curado eso. Para invitarlos a los tres. Sí, estaría muy bien. Estaría muy bien. A corto plazo, porque... Con unos rones. Unos rones. Rones. Yo sí. no. ¿No tomas ron? ¿Qué tomas? ¿No tomas? Regularmente, casi no, pero regularmente cerveza. O whisky. Sí, no soy cerveza. No se nota la Entonces, nada que quieras agregar, nada más. La invitación, las puertas siempre están abiertas, ¿eh? No necesito invitarte cuando tú quieras y me digas, ¿sabes qué? Conste. ¿Qué onda? ¿Nos echamos un podcast? Nos lo echamos. Bonito, va a tocar un día la puerta. Nomás mándame un mensajito para estar aquí. Bueno. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación, la verdad. Sé que vienes de trabajar y que estabas muy ocupado, entonces... Sí, llegué un poquito tarde y una disculpa. No te preocupes, así son los doctores. Pero no, la verdad es que sí, ya lo tenía apartado y todo eso, pero sí tuve que era una paciente así de última hora. Por eso me retrasé, pero no pasa nada. Muchas gracias por esperarme, muchas gracias por la invitación, de verdad. El tiempo de los doctores es muy valioso. Entonces, el tiempo de todos es bien valioso. Es de pero específicamente con los doctores creo que nosotros, los mortales, debemos de tener más tolerancia. Sí, pero de todas maneras, o sea, aún a pesar de eso, yo lo entiendo porque está esa justificación, ¿no? Pero no, el tiempo de todos. A mí cuando yo llego tarde por alguna razón a la consulta, que porque venía al hospital, se me hizo tarde, a mí me da mucha pena, ¿no? Porque tú no sabes si la gente dejó de hacer cosas o se salió del trabajo para ir a la consulta, estar a la hora y que el doctor no llegue, por la razón que sea. A mí en lo personal sí me da pena, ¿eh? Entonces yo siempre les digo, gracias por esperarme, porque el tiempo de todos es bien valioso. O sea, independientemente de que seas doctor, veterinario, paletero, carpintero, arquitecto, lo que sea, es igual de importante que el del doctor, ¿no? ¿Oíste, Saúl Madrigal? Lo vamos a hacer clip y se lo voy a mandar. Por favor. No es cierto. No, mi respeto. Todos los puntos de vista son muy válidos. Obviamente tienes toda la razón y obviamente también entiendo el punto de Saúl porque justamente lo platicamos en uno de los episodios. ¿Qué te dijo? Me dijo que a veces las pacientes se desesperan, dice. Sí. Pero ¿qué prioridades tienes en tu vida como para algo que te urge, que es de tu salud? Pues lo tenga que posponer y que haya algo más importante. No, claro. O sea, entonces, y la gente también lo entiende, ¿no? O sea, pero que sea por una cuestión, híjole, pues es que estaba operando y sí, claro. Estuvo bien difícil la cirugía y en vez de tardarme 1 hora, me tardé 1 hora y media y pues llegué tarde. Pero se entiende, fue a atender un parto, pues lo siento. O sea, cuando tú vayas a estar pariendo, pues no voy a estar aquí en una consulta, te voy a estar atendiendo. Claro. Entonces todo el mundo lo entiende, ¿no? Pero independientemente de eso, pues sí, insisto, independientemente de cualquier cosa, el tiempo de todos es bien valioso, ¿no? No, pues muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por estar aquí y pues nos vemos pronto. Perfecto. Sale. Muchas gracias. La gente, culo que no se suscriba. Ya voy a dejar de decir eso. Ya.